16 del 1 en adelante. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años antes de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora está embarazada. Me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Hasta aquí lo que nos relata la palabra de Dios en Génesis capítulo 16. Alguna vez un pastor que estaba visitando a una familia que recientemente había perdido a su hijo en una batalla por causa de ser del ejército, y allí en medio de esta reunión se dice que el padre, muy desconsolado y lleno de rabia, exclamó con dolor: ¿y dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Se dice que en ese momento se hizo un gran silencio que solamente fue roto por las palabras del pastor, que muy calmamente dijo: supongo que estaba en el mismo lugar cuando mataron a su hijo Jesús. Se dice que esta respuesta tan calmada y profunda impactó a ese padre, que sacó a Dios del círculo de la indiferencia y la lejanía y lo metió en nuestra vida cotidiana. Y es que el gran problema que tenemos cuando estamos tratando, en medio de los problemas, de resolver, de asimilar aquello que nos está pasando, lo que nos atormenta constantemente es: Dios está aquí. Porque parece tan lejano, parece tan ausente, parece como que no le importara lo que estamos viviendo. Y sin embargo, el versículo 13 de la lectura que acabamos de leer dice que estaba allí. Ella, Agar, expresa: es el Dios que me ve. Y aquí vemos entonces levemente un atisbo, un vislumbre de las perfecciones o los atributos de Dios. Hablamos de que Él es omnipresente porque está en todos lados, que es omnisciente porque sabe todas las cosas, y que también es omnipotente porque tiene todo bajo control. Pero sobre todo, me parece que lo que es más rescatable de esta historia es que es un Dios personal, tan cercano que nos puede sorprender en el momento que menos esperamos. Cuando estudiamos entonces la palabra de Dios con este tema de El Roí, aprendemos de su esencia divina y genera confianza.
preguntas que yo quiero proponer para que analicemos este pasaje. La primera de ellas es conocimiento o ignorancia. Es decir, ¿Dios sabe o lo ignora simplemente? Porque esto es lo que atormenta nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos habla de ahora de un nombre nuevo que es simplemente descrito como El Roí. Ya decimos otra vez que no es un artículo la palabra El, sino que es una reducción de la palabra Elohim. Dios ve o Dios mira. Pero lo que es interesante es el lugar en donde se está situando la historia, porque dice que es un lugar que se llama Beer Lahai Roí, un pozo. Y esto nos habla del lugar en donde está esta escena. Nos sitúa correctamente en un lugar desolado, con una mujer abandonada, una mujer embarazada, doblemente vulnerable y sobre todo sin sustento. Y el cuadro nos permite ver de esta manera porque se parece tanto a cuando nosotros estamos padeciendo. Sentimos que estamos en medio de la nada, desprotegidos, tan vulnerables, tan abandonados. Y entonces nos damos cuenta que está hablando de nosotros. Está hablando de nuestra situación. Dios está presente en ese momento. Aquí lo que es interesante es el personaje, Agar. Agar, que dice la palabra de Dios, que era simplemente una esclava. Una sierva de la casa de Abraham y de Sarai. Y dice, sin embargo, que hasta su nombre es muy significativo. El nombre de Agar significa extranjera, lo cual nos indica que es muy posible que ni siquiera era su verdadero nombre. Era la manera como se referían a ella. La extranjera, la que está por allí. Y esto nos sitúa entonces en un caso más terrible, en donde la vemos a ella como un objeto que en ese momento está siendo despreciado. Tal como nos sentimos nosotros cuando estamos en medio de crisis. Nos sentimos tan usados, nos sentimos tan rechazados, tan despreciados. Y en primer lugar, la historia maravillosa de Génesis 16 nos demuestra que Dios cuida de los marginados y oprimidos. En lo que todos los demás nos ignoran, en lo que todos los demás pasan de largo, Dios se detiene y los mira. Por eso el Señor Jesús, cuando está mirando a las grandes multitudes de los desprotegidos y los desamparados, les dice: bienaventurados, sean felices, porque Dios los está cuidando. Así que la historia nos habla definitivamente de cómo Dios nos busca. Y es que el gran problema que tenemos nosotros en nuestra mente es que pensamos que debemos buscar a Dios justo en ese momento. Hay que buscar a Dios. Escuche, la historia dice todo lo contrario. Dice que Dios nos está buscando. Allí está, empedernido, necio, buscándonos para llegar hasta nosotros. Y entonces allí situamos la historia de Agar. Aquí el último dato interesante es que Agar fue la única mujer que le puso nombre a Dios. Porque el nombre, El Roí, no se presentó él mismo con ese nombre, Dios. Fue la mujer la que le dijo: tú eres El Roí, tú eres el Dios que me ve, tú me estás viendo. Y esto nos habla acerca de nuestra propia experiencia, cuando entonces, asombrados, le decimos a Dios: verdaderamente, Señor, estás conmigo. Y lo nombramos. Se acerca tanto a nosotros. Hay dos cosas muy importantes de qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios está mirando. Y en primer lugar, según la historia, Dios ve el pecado y lo desaprueba. El versículo 9 lo dice de esta manera: el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Es decir, estás haciendo mal las cosas. Mire, no quiere decir que Dios abarate nuestra relación con Él y diga: no importa cómo estés, eres bienvenido, sino que inmediatamente le señala a Agar: estás mal, te estoy viendo, la culpable eres tú. Ay, Señor, pero es que me maltrataron, pero es que estoy sufriendo. Sí, el culpable eres tú. Dios ve el pecado y lo desaprueba y demuestra que su situación era por su pecado.
Esto, sin duda alguna, está avalado por el resto de la Escritura, cuando, por ejemplo, en el Salmo 32, versículos 8 al 10, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero añade, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas que el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los ojos de Dios están sobre nosotros, pero también mira lo que estamos haciendo. Otro pasaje en Proverbios capítulo 15, versículo 3, insiste, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Dios está atento en lo que nosotros pensamos que no se ve, no se percibe, no se siente su presencia. La historia nos devuelve la imagen correcta y dice, no, Dios está mirando. Dios está aquí. La historia de Agar fue al final desafortunada. Después de insistir en ser necia, fue finalmente expulsada del campamento. Pero bueno, esa es otra historia. En segundo lugar, otra cosa que mira Dios es nuestra aflicción. Mira nuestra aflicción y nos socorre. Déjenme referirme con otro caso. Jacob, en Génesis capítulo 31, versículo 42, uno de los descendientes de Abraham, dice que estaba siendo abusado por su suegro Labán. Lo estaba defraudando. Y entonces cuando Jacob decide huir, se da esta escena allí en el versículo 42. Dice Jacob, en realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. ¿Pensamos que podemos hacer lo que quieramos sin ninguna consecuencia? Dice Jacob, no, Dios lo vio y Dios puso orden. Dios justificó esto correctamente para que entonces no te salieras con la tuya. No solo Dios es un espectador, sino una ayuda. Otro caso lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Allí el pueblo de Israel, aparentemente abandonado después de 400 años de esclavitud, es mandado a socorrer por medio de Moisés. Y el Señor dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Él está mirando, Él está presente. Dios lo ignora. Dios conoce, Dios sabe, Dios está presente, Dios está actuando en ese momento. La segunda pregunta para entender este pasaje es, ¿acierto o error? Y esto ya tiene que ver más con nosotros, porque estamos muy afanados en acertar y evitar el error. Así que con esto, cuando vemos la historia que nos presenta Génesis 16, vemos una falla que viene de la impaciencia. Según el versículo 1 y 2, dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Ya se había dado la promesa de que ellos serían un padre y madre de multitudes. Pero pasa el tiempo y Agar dice, aquí hay peligro. ¿Por qué no hacemos algo? Y esa impaciencia lo lleva a fallar. Y es que reconocemos qué difícil es esperar, ¿no? Cuando estamos teniendo problemas y tenemos que tomar decisiones, decimos, Dios, se me hace tarde, tengo que tomar una decisión, así que impacientemente nos equivocamos. La historia nos demuestra que después de 15 años había que hacer algo. Y es que parecía como que Dios los había abandonado. Y en ese momento no se le ocurre otra cosa a Sarai más que decirle, mira, tengo una criada y esta criada puede ser el medio en donde se pueda cumplir la promesa de Dios. Impaciencia que falla. Esta iniciativa humana siempre enreda las historias. Ahora, atención, porque vamos a ver que no por ser errado se tiene que dejar de observar o tiene que dejar de suceder. Primero ubiquemos a Sarai.
porque Sarai es una mujer ya mayor, pero que era estéril. Y en el Antiguo Testamento, en las culturas orientales, ser estéril era una maldición. Así que había un problema. Ella se da cuenta, no puedo tener un hijo, así que ella está en peligro. Abraham, como cualquier otro hombre de esa época, pudo haber tomado la decisión de deshacerse de ella y buscar otra. Tú no me das lo que yo necesito, yo busco entonces otra. Legalmente eso era permitido. De esta manera entonces vemos los códigos que se manejaban en ese entonces. 2000 años antes de Cristo hay dos códigos a los que se está refiriendo la historia y nosotros ni lo sabíamos. El primero de ellos es el código de Ur-Nammu, 2100 años antes de Cristo, y el otro es el código de Hammurabi, que legislaba justamente este tipo de situaciones. Pero antes de leerlo, tenemos que aclarar que en estos códigos se tiende a ennoblecer la condición de la mujer en el matrimonio. No eran sociedades machistas ni misóginas, las culturas antiguas. Buscaban el bienestar de la familia y sobre todo de la mujer, y para ello buscaban mantener la monogamia, que tengan solamente una esposa. Sin embargo, cuando se miraban situaciones del marido naturalmente de querer tener descendencia, entonces se concedía el derecho de repudiar a la esposa estéril, o el de tener una concubina junto con la esposa para que le dé entonces la descendencia adecuada. Sin embargo, la esposa podía evitar esta situación dando al marido una esclava, que sin dejar de ser esclava, le diera hijos. Ahora ya ubicamos qué es lo que está pasando en esta historia. Nosotros vemos a Sarai y decimos, estás loca. Pero era una costumbre de sus tiempos que ella se anticipara y arreglara la situación. Así el código de Ur-Nammu dice lo siguiente: si una mujer estéril toma la decisión de hacer a su sierva concubina para su esposo, ella pasará a tener una posición social más baja. Ese es el peligro. Cuando Sarai toma la decisión de darle a su concubina, ella sigue siendo la esposa, pero como ya se está convirtiendo en un harén, la esposa baja de calidad social. Y es que la esposa única, en estas sociedades en donde era permitido tener varias esposas, le otorgaba un gran estatus. Es decir, era bien vista una mujer única. Era algo único, era algo que no era común. Así que en ese momento está Sarai muy desesperada y dice, bueno, no importa que pierda un poco de estatus, voy a concederle a este hombre el que tenga la descendencia que tanto quiere. Y esto la degradaba socialmente. Mira hasta dónde está ella dispuesta. Ya vemos a Sarai de otra manera. De pronto la veíamos insensata, lo torpe, pero ella está buscando el bienestar de su familia. Esto se va a ver reflejado más adelante cuando el Señor nuevamente se vuelve a presentar con Abraham y con Sarai en ese entonces y les cambia los nombres. ¿Se acuerda? Abraham, que significa padre enaltecido, es cambiado por Abraham, padre de naciones. Pero Sarai, que significaba princesa, se le cambia el nombre a Sara, que significa reina. Es decir, Sara, tú no has perdido tu importancia. Tú sigues siendo del estatus de única esposa. Ese era el plan. No necesitabas a la esclava para ser madre. Tú misma estás destinada a ser bendición. Pero Sara se equivoca. Se adelanta y se anticipa. Otro código, el de Hammurabi, ese ya lo conocemos un poco más, incluso en las escuelas lo hemos estudiado, dice lo siguiente: si un hombre toma una mujer y ésta le entrega una esclava que le da hijos, si este hombre quiere tomar una concubina, no le será permitido. Es decir, si él por su iniciativa dice, bueno, pues aquí hay una esclava, ¿qué te parece? Si como que me la agencio, si la logro, dice que la esposa tenía el derecho a decirle no. Solamente se podía dar si la esposa lo buscaba. Por eso la historia está como está aquí en la Biblia. Aquí se vela por la dignidad del ama. Se está velando por la dignidad de la esposa. Así que con esto en mente, el artículo sigue allí en Hammurabi. Si un hombre toma una mujer que no le da hijos y él tratara de tomar concubina, podrá tomar la concubina e introducirla en su casa, pero no hará esa concubina igual a su esposa.
su esposa tiene que seguir teniendo el mismo derecho, el mismo estrato, la misma calidad. Por eso Sara le reclama: mira, esto tú lo provocaste. ¿Quién tiene la razón? ¿O tú o yo? Y de pronto decimos: pero si ella fue la de la idea. Tal vez las cosas no habían caminado muy bien y nos demuestra que Abraham como que le había tomado un aprecio mayor a Agar, y esto fue lo que le hizo enfurecer a ella. Porque Agar, sintiéndose más especial, pues aprovechó y abusó allí en medio de la situación. La esposa debía ocupar la prioridad, pero los caminos humanos, escuche, aunque legales, no son los de Dios. El gran problema que tenemos cuando es nuestra vida cristiana es que regularmente nosotros pensamos en que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos llenamos de ideas como que estamos cumpliendo algo que Dios nos destinó, pero en realidad son actividades nuestras. Así que en ocasiones tendríamos que hacer el análisis de lo que en realidad debería ser la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que nos presenta la palabra de Dios es que esta falla que se había dado, en este caso de esta historia, es que iba a ser útil. El gran problema que tenemos los seres humanos es con respecto a si acertar o errar. Y así pasa nuestra vida preocupándonos constantemente. Sin embargo, tenemos que reconocer que casi siempre en todo erramos. Es decir, aquí tenemos que reconocer esa parte en donde todo lo que hacemos, incluso los creyentes, es pecado. El gran conflicto que nosotros tenemos es que no hemos reconocido que todas estas acciones que hacemos no necesariamente vienen siendo transformadas por causa de que Dios ha tomado el control. Para la historia que nos compete en este día de Génesis 16, es que es útil tanto el acierto como el error. Para Dios es útil cualquiera de las dos situaciones. Y entonces, con esto cambian todas las cosas, porque no importa si usted y yo nos equivocamos, sino que todo depende de que Él mismo puede utilizar las dos cosas. De aquí, la declaración maravillosa que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que para Dios es útil tanto las fallas como los aciertos. Y es que el gran error que tenemos con respecto a pensar en Dios es que a veces consideramos que Dios es defraudado. Pensamos que cuando estamos fracasando, cuando estamos fallando, en ese momento Dios se duele del corazón y dice: oh, pero ¿qué estás haciendo? Estás cambiando mis planes, estás transformando las cosas, has roto mi corazón. Y la verdad es que no es así. Porque Dios no se defrauda de nosotros. Muy lejos de lo que nosotros en ocasiones tenemos por estima de la esposa o del esposo con respecto a lo que esperábamos de él, las expectativas que nos hacíamos, y cuando nos fallan, cuando nos fracasan, lo único que provocan en nuestro corazón es sentirnos defraudados. Pero la verdad es que Dios sabe nuestra condición. Tal como lo dice el Salmo 103, versículo 14. Él conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. Dice en la versión Reina Valera: sabe que somos polvo. Dios no se defrauda, Dios no se pone expectativas falsas de nosotros, sino que sabe que vamos a fallar. Así que en la historia de Agar sabía que iba a fracasar, sabía que Sarai se estaba equivocando, que Abraham se estaba equivocando. Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Así entonces, todo aquello que nosotros realicemos de forma externa no es tan importante como lo que Dios quiere transformar muy dentro en nuestro corazón. Déjame ilustrarlo con esta historia. Se cuenta la historia de un niño africano, un niño negrito, que estaba viendo cómo blanqueaba las telas de lino su mamá con cierto jabón. Así que tomó un poco de espuma y la puso sobre su cara, sobre su cuerpo, y se puso al sol unas 2 horas. Grande fue su decepción cuando él miró al lavarse que seguía siendo del mismo color. Así que allí se quejó con su mamá. Y le dijo ella: mi niño, ¿piensas que se puede blanquear tu piel desde afuera? Lo negro está por dentro. Lo negro viene de adentro.
Es que no podemos nosotros cambiar nuestro ser cambiando solamente nuestras actitudes y nuestras actividades. Así que Dios por eso soluciona el problema del pecado de forma magistral, de tal manera que el apóstol Pablo puede decir en Romanos 8:1, ya no tenemos ninguna condena en contra de nosotros. Para el que está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Así que ya está solucionado. Incluso si nosotros insistimos en el error, Dios, sin embargo, la gran noticia es que está interesado en nosotros. Y Dios puede utilizar eso a nuestro favor. En tercer lugar, la tercera de las preguntas es ¿abandono o cuidado? Abandono o cuidado. Y me refiero a la historia directamente de Agar. Agar en ese momento está teniendo un conflicto en donde piensa si está con Dios o no está con Dios. Y allí en medio de su movimiento, el movimiento oportuno, cuando se siente abandonada, huye. Y entonces encuentra a Dios. Mire cómo vemos que efectivamente se cumple aquello que Dios se ha propuesto, cuando incluso en el peor de nuestros errores, la peor de nuestras decisiones, Dios se encuentra con nosotros. Esto se llama, en la forma teológica, una teofanía. Y así lo dice entonces el versículo 7. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. Si no hubiera ido a ese lugar, si no hubiera estado junto a ese manantial, tal vez la historia y la experiencia no hubiera sido la misma. Pero la realidad es que en ese momento, a veces nosotros aprendemos cómo el miedo nos detiene. En ese momento, el miedo puede llegar a detenernos de tal forma que entonces ya no realizamos absolutamente nada. Esto lo puedo, por ejemplo, ejemplificar con lo que pasa con un automóvil. Si usted quiere mover un automóvil, lo quiere hacer a la derecha o a la izquierda, y por más que mueva el volante hacia uno y otro lado, no lo acelera, el auto seguirá exactamente el mismo lugar. Así que haga algo, ese es el consejo, haz algo. Y el Agar, a pesar de su miedo, lo que hizo, lo único que se le ocurrió fue ponerse a salvo, huir, para entonces no peligrar en su vida. La misericordia divina saca algo bueno de las torpezas humanas. Siempre tenemos estas historias y aprendemos que Dios está allí. Dios utilizó su movimiento raro para darse a conocer. Y aquí me refiero a la historia del hijo pródigo. Este joven que estaba perfectamente en el tiempo de la casa de su padre, un día decidió que tenía que irse a otro lugar. Y entonces allí en medio de esta decisión fatal, vivió una vida perdida, despreocupada, que lo llevó hasta la peor de sus situaciones. Pero allí en ese momento, cuando todo está perdido, encontró la misericordia de su Padre. Allí están nuestras historias. Si nosotros no hubiéramos caminado hacia el alcoholismo, si nosotros no hubiéramos caminado hacia el pecado, tal vez nos hubiéramos evitado muchísimos sinsabores, pero tal vez no hubiéramos encontrado esa experiencia con Dios. Por eso Dios no nos detiene. Por eso Dios no detiene este mundo, porque sabe que todo esto nos conduce innegablemente a los caminos en donde tendremos que encontrarnos cara a cara con Dios, tal como sucedió con Agar. Así que se da un movimiento oportuno. Pero en segundo lugar, y hablando de la experiencia de Agar, se da una oportunidad de cuidado. Mire cómo surge de la historia el cuidado de Dios. Dice el versículo 8 en adelante. El ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo será tuyo, un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Lo único que se me ocurre, que cuando Agar estaba huyendo, es que seguramente la última de sus decisiones fue pedirle a Dios. Ella clamó a Dios y
Y entonces cuando se encuentra con el ángel, recibe por respuesta, Dios oye. Ismael, así se va a llamar su hijo. No solamente te ve, sino también te oye. Agar, fuiste escuchada por Dios. Y esta respuesta viene a mostrarnos un cuadro maravilloso en donde este descendiente Ismael va a ser en adelante el descendiente o de quien descenderá el día de mañana el pueblo árabe actual. Esos millones de personas ismaelitas, hermanos de Israel, de Isaac, más bien, lo encontramos que definitivamente iba a ser una realidad ya programada. Pero aquí lo que se hace interesante es que cuando el ángel de Dios está hablando con Agar, le dice incluso acerca del carácter de este joven, de Ismael. Dice que va a ser un hombre fiero, va a ser un hombre indomable, va a ser un líder. Y esto nos demuestra algo muy importante. Ismael no será esclavo. Así como sucedía con Agar. Agar, que sufría muchos sinsabores por causa de su situación personal, tiene la promesa: Ismael no será esclavo. Así entonces termina la historia en los versículos 13 y 14. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beer. Entonces encontramos, según la palabra de Dios, la manera como expresa Agar su propia experiencia. He visto al Dios que me ve. Yo pensé que estaba sola, pensé que estaba abandonada, pensé que estaba en medio de la nada, pero Dios me estaba viendo. Dios estaba conmigo. Y esta expresión de admiración agradecida por el cuidado de Dios a favor de la gente que se encuentra en situaciones desesperadas es la nuestra. Justo cuando pensábamos que estábamos tan desolados, tan abandonados, Dios había puesto sus ojos sobre nosotros, generando sobre nuestras vidas confianza. Esa es la confianza de la que habla Job, el patriarca, en su libro, en el capítulo 23, versículo 10, después de que le ha venido la infinidad de males tan terribles, en donde perdió la vida sus hijos y perdió todos sus bienes. Sin embargo, él dice: mas él conoce mi camino. Esa es su confianza, esa es su esperanza, su certeza más clara. De tal forma que entonces él en ese momento no se ve a sí mismo como derrotado. Déjeme referirme al Salmo 139, que ya habíamos leído en forma devocional, desde el versículo 7. Esta es la sensación, esta es la experiencia del salmista, que dice: jamás podría huir de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo. No es cierto que Dios estaba lejano en la historia de Abraham y de Sarai. No es cierto que Dios estaba ausente con Agar. Dios estaba allí. Se había equivocado Abraham y Sarai porque se tardaba Dios con respecto a su hijo. Pero Dios estaba allí. Dios estaba cercano. Así, en medio de la vida cotidiana, lo encontramos cada día a nuestro lado. Concluyo con lo siguiente, señalando los 3 errores graves de la historia. El primero de ellos, por supuesto, es el de Sarai. Toma la iniciativa, piensa en las leyes humanas y dice: bueno, hay algo que hacer para que no pierda yo mi matrimonio. Segundo error, Abraham se desentiende. Después de que ha surgido el problema en que él también ha participado, dice: bueno, pues es tu sierva, haz lo que quieras. Y el tercer error es que Agar huye del problema. Todo esto, podemos decir, pudo terminar tan mal.
Cuando nosotros vemos nuestras historias tan equivocadas, podemos decir, esto pudo terminar tan terriblemente mal. Pero es Dios el que cambia todas las cosas. El apóstol Pablo, cuando hace referencia a esta historia, en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 23, dice: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¡Qué torpeza! Pero añade: pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Si no fuera porque Dios está en medio de nuestras historias, las historias serían tan malas, tan equivocadas. La historia pudo terminar tan mal, pero El Roí, el Dios que me ve, estaba atento. Y escuche, de Él dependen las cosas. Así podemos concluir diciendo: no existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape a su conocimiento y control, porque Él nos conoce. ¿Tiene usted problemas en su vida? ¿Tiene decisiones que tomar? La indicación es: tómalas. Incluso no importa si te equivocas, porque Dios transformará nuestros errores en bendiciones. Padre, te pedimos que tu misericordia pueda estar sobre tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra expuesta, porque nos sigue levantando, animando, enseñando lo que tú puedes hacer con nuestras equivocaciones. Bendito seas, porque creemos que todo lo tienes en control y nada escapa de tu mano. Gracias te damos, porque por medio de la experiencia de Agar, nuestro corazón se fortalece y podemos seguir adelante. Bendice a todos aquellos que tenemos problemas. Dirígenos según tu voluntad. Ayúdanos a confiar, creyendo que tú nos ves y tú nos cuidas. Bendito seas en el nombre de Jesús.